Buenas a todos, chavales. Otro jueves más con el show de la semana. Bueno, en este caso se llama The EZ-Hab of Horror. Pues es ahí como plan de la casa de los horrores, pero versión habitáculo de Porolizar, supongo. Entonces, pues nada, para celebrar el Halloween supongo que han hecho así el especial este informativo de esta manera. Así que, dentro vídeo. Welcome, the boils and the ghouls, to the scariest space in the entire universe. The most chilling chamber this side of the Stanton system. The most deleterious dwelling in the back of the studio. You have unwittingly stepped into the easy habitat of horror. Wow, scary. Now this week, we bring you 3 terrifying tales of video game development, certain to provide chills, thrills, and edutainment. Bueno, está diciendo de que básicamente que habéis entrado voluntariamente al hub de los horrores y también dice que en esta ocasión nos va a contar tres historias terroríficas. Imagino que serán tres aspectos del desarrollo. Vamos a ver qué nos cuenta. There were going to be 4, but as it turns out, when you unleash the full and terrifying potential of the character customizer with the safeties turned off, the results proved to be too terrible for the internet. What? Your incredulousness, Pala, betrays the fact that you think Count Disco might be full of it. You do not believe me? Well, take a look at this. Bueno, básicamente dice que tenían pensado meter algo sobre desarrollo de personajes y tal, pero que debido al mal funcionamiento, al terrorífico funcionamiento de internet, que no ha podido ser posible, entonces solo nos va a traer 3 historias, ¿no? Y dice, si no nos queréis mirar a este developer, ¿no? A este desarrollador aquí escribiendo. What's going on? Yeah! That was all we were legally allowed to show you. Let us never speak of this again. Moving along. If you're like me, and you often find yourself wandering through the graveyards in the dead of the evening, you must always be ready to defend yourself against the creatures of the night. But what if you left your garlic, your silver bullets, or your clawbuck and meaties back at the crypt? I know it's terrible. You have nothing to do but defend yourself with fisticuffs. Now, A ver. Es que esto traducirlo como está sin plan todo de cachondeo, bueno, así harán. Dice que bueno, que si os dedicáis a pasear al atardecer por los cementerios como yo hago, necesitaréis autodefensa, ¿no? Entonces dice, desde ya sea si no tenéis balas de plata o otras movidas del estilo, que tendréis que utilizar vuestros simples puños. that is where Richard Tyrer of the Actor Feature Team comes in with an update to the melee combat in the Star Citizen Universe. Y eso es donde entra el equipo que se encarga del tema del actor character y player y todas esas movidas, y dice de que bueno, que nos van a enseñar cómo va el combate a melee. Melee So we've been monstruoso. progressing on melee combat since the last update. We've now got obviously a lot more animations in game. We've got all of the light attacks in there and the heavy attacks, and you can actually combine them now to create combination attacks. So if you're alternating Dice que ahora han avanzado mucho en el tema del combate, que también tienen ataques ligeros y ataques pesados, que incluso puedes hacer combinaciones de ese tipo de ataques. between light and heavies, or the different sides, so left and then right, you actually perform combos. So originally you can start off with light attacks with just the mouse buttons, and then if you hold down the mouse buttons you can then do heavy hooks. If you alternate different Dice que si presionamos el ratón
Aquí y aquí. Dice que podremos pegar golpes ligeros, pero si lo mantenemos pulsado, podremos hacer un gancho súper fuerte ahí. Y serían los ataques pesados, ¿no? Toquecitos, ligero y pesado, o sea, y mantener es gordo. Lights and heavies, it creates combination attacks, which gives you uppercuts, haymakers, and different types of attacks. They'll actually do more stun damage if you manage to land a combo attack. So stun. Entiendo de que dice que al hacer combinaciones, si las combinamos adecuadamente, podemos hacer uppercuts, que es el que va aquí. Y bueno, que si manejamos bien los combos, podremos llegar a aturdir. Damage is not necessarily directly to your health. It's almost like a stun or daze meter under the hood. So it's basically simulating how concussed that player is. So if you're just punching away and punching somebody, you might knock them unconscious. So they'll still take a little bit of damage, but they actually will be able to get up, back up, and they'll be okay. So that means you'll be able to have bar fights or in areas Espera. A mí que me tiene que explicar una cosa. Dice que si te pegas con el tipo, ¿no? Que le bajará un poco la vida, pero que lo que notará sobre todo el jugador es que puedes como sentirte aturdido y tal. Pero yo quiero que veáis esto de nuevo. Es decir, me estás diciendo que ese golpe no mata a un tío. Me cago en la puta, tío. Obviously, if you've got fists equipped or you've got your gun equipped, if you trigger a melee attack, that will do a non-lethal takedown. So the non-lethal takedown kind of ties into what I was saying about the stun damage. It will basically knock them unconscious, and then eventually they'll be revived at a later date. The other aspect is a ver, un segundo. Gun equipped, if you and they'll be okay. So that means you'll be able to have bar fights or fight in areas where you're not necessarily doing lethal damage. Obviously, if you've got fists equipped or you've got your gun equipped, if you trigger a melee attack, that will do a non-lethal takedown. So the non-lethal takedown kind of ties into what I was saying about the stun damage. It will basically knock them unconscious, and then eventually they'll be revived at a later date. The other aspect is that we've got dodges in there, and dodges actually are more to do with for melee combat in terms of when they're utilizing a knife or a weapon. So obviously, if you could still block a knife attack, so the block is actually a directional block, so where you're... Ok. Está diciendo de que si tenemos... Fist, para mí Fist son armas de puño, entiendo. Si tenemos armas de puño equipadas o un arma equipada, que simplemente noquearemos, no haremos daño letal. Y luego dice también la posibilidad de bloquear, que normalmente, o sea, el esquivar y bloquear. Está hablando de que esquivar normalmente se hace para cuchillos y cosas así, ¿no? O objetos contundentes. Y nos está hablando ahora también de la opción de cómo poder bloquear, ¿no? Bueno, de hecho aquí vemos como pone, dice, cómo lanzar un gancho pesado. Mantén el clic izquierdo o el clic derecho, ¿no? Que es lo que nos hablaba antes de cómo se hacía, ¿no? Y por fin mete los ataques sigilosos solo es cuerpo a cuerpo. Uf, hay que ver. De momento nos está enseñando el combate. Pointing the camera, you can actually block the different attacks, but you'll take damage. So the best way to deal with that is to actually dodge. So you'll be able to dodge right, left, or backwards, so to get out of the way and then go in and do your own damage. If you do a takedown... Me está diciendo de que si bloqueamos, aunque bloqueemos, seguiremos recibiendo el daño, que tendremos que bloquear o sea, enfocar. O sea, no vale que bloqueemos y ya nos pegan por detrás y lo bloqueamos igual, ¿no? O sea, que si bloqueas, que tiene que ser hacia donde recibes el daño. Y que la mejor opción es la de esquivar, que podemos como esquivar hacia atrás, izquierda, derecha, y que eso evitará el daño por completo, claro. And with the knife will be a lethal takedown, and that will actually kill them outright. Melee combat and takedowns kind of go hand in hand, but the one thing that you would want to do in, say, a more stealthy part of the gameplay is that you'd want to be able to move that body if you're actually taking someone out and then another AI is patrolling or something like that. So that's actually another feature that we can... Ok, está comentando de que si efectivamente le damos una cuchillada a alguien, que será letal, será daño letal. Ok, ya visteis ahí que se lo clavan el cuello ahí a saco y fuera. Y dice que otra de las mecánicas que quieren... características, ¿no?, que quieren incluir es el hecho de que se puede arrastrar un cuerpo. En el caso de que veamos que pues realizamos una acción de cargarnos a un fulano o lo que sea, o noquearlo, y vemos que hay una zona con patrullas y demás,
pues que eso ayuda a lo que es el estilo de juego sigiloso, ¿no? El poder arrastrarlo, pues ahí lo estáis viendo cómo lo están implementando. Going to be working on later in the quarter that we're going to start, which will be body dragging. Body dragging will actually allow you to go up to a body after you've done the takedown or whether you've knocked them unconscious, connect to that body, pick them up, and then drag them out of the way. That's something that we've only just really started on. We're only really in the inception phase at the moment of how we want to deliver it, how the controls are going to work, how it's going to work in game, what the ramifications are for adding body dragging. But that's something that we're starting to think about now. We're going to be working on it, like I said, towards the middle of this quarter. But I think once we get that in and all the other features that we've discussed, I think it'll be a really cool experience. Well, I don't know. Está puto discolando. Qué grande el fulano. Está diciendo de que bueno, de que lo que vamos a ver ahora simplemente va a ser de arrastrar el cuerpo, que no, o sea, no van a implementar ninguna mecánica distinta más. Y bueno, ahí visteis cómo están haciendo diferentes mecánicas, diferentes formas de hacerlo. Y además también de que se sienten confiados en el sentido de que pues a mitad de este cuarto, que igual lo pueden implementar. Vamos a ver qué pasa. Imagino que será o sea, a mitad del último cuarto, se me refiero, de la 3.8 para adelante. Vamos a ver si lo implementan o no, ya veremos. How effective those moves would be against a werewolf or a vandal taxidermist, but they should be fine against feeble mortals like you. Offense intended. Igor, what's next? Master, since the beginning of Star Citizen, developers have been maintaining a page so horrible, so terrifying, that no description can serve it justice. What? It is a place where most ridiculous and absurd bugs have been collected to serve as a grim warning to all those who come after. Fish! What would we call such a thing, Igor? The things we've seen. The first thing that we have seen. Bueno, dice que están como si no entiendo bien, que la caja de los errores de Star Citizen, ¿no? Las barbaridades que hay. Entonces es una recopilación, me parece, de lo que son los errores que se han visto en Star Citizen por bugs y demás movidas. Así que vamos a verlo. Scene has to do with ships. Remember when my M50 broke down? You were there to help me. Sure looks like you could have used a hand. Le están diciendo de que, claro, ¿recuerdas cuando estaba con mi M50 ahí pues con los brazos todos estirados y tal? Y dice, creo que podías haber necesitado una mano, ¿no? Lo que pasa es que en inglés es como use a hand, que es usar una mano, entonces hay ese doble sentido de... En fin. Broma absurda. Moving along. And then, of course, there was that time when we landed the Starfighter on the planet, and, well, you can see what happened. You forgot to lock the door. Yes, it's very Cuando good aterrizaron looking una out, Starfighter en el planeta que la lió Moving discolando. along to the body horror. This young man was born, perhaps, without a spine. Este hombre joven quizás ha nacido sin espina dorsal. And then from the man with no spine to the man with too much spine. Perhaps his performance should be graded. Del hombre sin espalda al hombre con demasiada espalda. Right, Igor. Right, Igor. It's a good one. They call this one the snail. I don't have a joke. It's pretty much what it is. Yeah. Yeah. Up next, you cannot have a Halloween episode without a haunted house. What is, Bueno, la casa encantada. What is this terrifying thing? It's Tessa Bannister. Is this what happened to Tessa? Dice que no puedes tener un segundo. Un segundo. Dicen que no puedes tener un Halloween sin una casa encantada. Lo que pasa es que luego han dicho que esto es de Tessa. Y si esto es de Tessa, esto es dentro de la habitación que no podemos ver. Vamos a ver otra vez. No sé yo. They call this one the snail. I don't have a joke. It's pretty much what it is. ¿Sabéis la habitación? Bueno, Up next. Tisa Spaceport es el puerto espacial del Orville, del planeta Hearthstone. Y justo en lo que es el planeta Hearthstone, si nosotros salimos de la nave,
o nos dirigimos a retirar una, en definitiva, miramos hacia los paneles donde se retiran las naves, donde podemos llamarlas. En la parte al fondo a la derecha vemos una zona donde se supone que es para los concierge, ¿ok? Es el Chairman's Club. Y lo que estoy viendo aquí es algo que no había visto nunca, que es esa habitación. Vamos a ver, a confirmar, porque yo creo que sí que han dicho que es TISA Spaceport. You cannot have a Halloween episode without a haunted house. Ooh, Igor, what is this terrifying thing? It's Tessa Bannister. Is this what happened to Tessa? Yes. Ah, no. You wanted to know. You dated her for a while, yes? A couple months. It's early days. It's a getting to know you phase. You're feeling things out. It was a relationship 2.0. Vale, está hablando de Tessa, de una... De alguien, pero no es TISA Spaceport, ¿vale? Es simplemente un nombre, ¿vale? De una persona. Que describiendo a lo que le pasó ahí los horrores. Simplemente están en la zona en la que le dan pues a la gente que se ha gastado mucha pasta. Que se lo puede acceder ahí. Que ese es el Million Miles Club. Es otro diferente, ¿vale? Que tienes que... O sea, si estás en ese club, tienes la F8, ¿vale? Creo que son $10,000 a gastar, o sea, es una pasta. Now, Igor, you are a video game developer. What is the worst thing an artist can ever see? The blue screen of death. No! Tú eres un desarrollador de videojuegos. ¿Qué es lo peor que un desarrollador de videojuegos puede ver? La pantalla azul de la muerte. Pues eso, la carita feliz de Windows, esas cositas, ¿no? Out of memory error! Por lo... Oh, that's a little too close for comfort. Let's move much farther away and take a look at the sandworm from CitizenCon 2946, which got a little too big for its britches one time. Vamos a echar un vistazo al gusano de la arena de la CitizenCon del 16. Y bueno, pues que aquí parece que también sí, era demasiado grande para el puto planeta. Master, that's a really big worm. It's a very big worm. I bet it makes a very big poop. Oh, Master, I have something that will scare the living poop out of your pants. Show me! Look. Oh, is this what you were talking about, Igor? No. This. Dios. Yes. Ooh, yes. Ah, that's enough of that. Thank you, Igor. That was very nauseating. You can go. Te puedes pirar, Igor. Go ahead. Go back to work. Vuelve al trabajo. Finally, for the chilling cherry on top of a salacious Sunday. And because my Dark Masters tell me I need more real content, we go back to the actor feature team. Now, nobody wants the melee combat to be lacking in the life and the depth and the personality. Because anything lacking in life, depth, and personality could look like this. What is this for? No. Bueno, dice que sus maestros oscuros le han dicho que se centre más en la realidad y que traiga algo más de realidad. Por eso van a volver con el sistema de actores de personajes y tal. O sea, el sistema de actuar de personajes. Y es que, ¿cómo se diría? Actuaje no. Sería... Me cago en la puta. O sea, hay que buscarle una traducción. Yo la buscaré en otro momento. En algún momento se me ocurrirá en mi cabeza. Algo que no sirva en español para entender el actor character tal, no sé qué, no sé cuánto. Que bueno, al final es el cómo se comportan o cómo interactúan los personajes con su entorno y con sus acciones, ¿no? Es eso, lo que viene siendo. That is why we are adding force reactions to those at the wrong end of the melee combat. It's really cool. Check it out. Y por eso es por lo que hemos añadido 4 reacciones a las diferentes... O sea, cuando te meten de hostias, básicamente. Cómo reacciona tu personaje cuando te meten caña. With force reactions, we're starting on a bit of a journey to Fuerza aterrorizante. improve how the player reacts to direct and indirect
events around him. We wanted to add a layer on top of the pure physical reactions of the physical impulse, a kind of emotional layer, if you will. And the way we're doing it is we've split the body into 3 parts. You have your head, you have your main torso, and then you have your leg part separate. And for each of these, you have multiple directional animations that can be blended together. We can change the strength of them, how much they impact, and we can also change the direction almost at a 360 degree. For every different direction you could get hit, you will see a slightly different layering on top of the already physical reaction that is also direction independent. And Ok, entiendo que dice que según los impactos, ¿no? que han dividido el cuerpo en 3 partes, en lo que es la cabeza, el torso y las piernas, y que dependiendo de cómo recibas las hostias, pero en este caso también supongo que serán los impactos de bala, pues que tu cuerpo como que reaccionará y esas movidas. For these we've been able to use the mocap that was captured for AI hit reaction, so it's been really helpful, pushed the prototype along a lot, and we're hoping to even be able to sneak some of it in the first melee drop. So that's the Claro, dice que para eso podrían utilizar el mockup, que es ese programa ahí de reconocimiento y tal que estabais viendo los actores, ¿no? a trabajar. Y que dice que con suerte van a poder colar algo de eso en la primera implementación del combate con el combate a melee, ¿no? Third person part, and then obviously in first person you won't see so much of what's going on. So there, what we're adding is we're adding an aim punch, which is pushing your head, and your weapon will follow with your head. And we're adding a weapon punch, which will move your weapon away from your camera view. So you should really be able to tell, oh, you've been hit a lot, and kind of giving a little. Claro, están diciendo que están añadiendo, por un lado, un aim punch, que es, o sea, que es como un tortazo o sea, un bandazo, ¿no? De que si te pegan en la cara, pues que pierdas el apuntado, ¿no? Como estabais viendo ahí. O incluso que el otro tipo que sería el que se te mueva el arma, ¿no? Que te mueva el arma y pues dependiendo, ¿no? de lo que recibas, el daño que recibas. It's a bit of a hint of the direction, but we're trying to keep it so that the weapons always move in parallel, so you don't lose the sense of like, I can still shoot back at my target. I might not be doing perfect headshots, but I've been shooting in the direction of my target. Claro, dice que todo lo que están haciendo les da pistas del camino que quieren seguir, pero tratan también de no olvidarse de la idea de que ellos quieren que el arma se quede más o menos en paralelo a donde estás mirando, ¿no? Que no quieren que, igual que si te están disparando, que no seas capaz de hacer el tiro deseado, pero sí que seas capaz de responder fuego a tu objetivo, ¿no? Es decir, que igual no puedes apuntar cabeza directo, pero que sí que más o menos puedes ahí apuntarle quizás en todo lo que es el cuerpo a lo gordo, ¿no? So there's none of this like whoever shoots first wins because the other guy is like aiming all over the place. So from here we're going to be looking at more reactions. What happens if a grenade goes off right next to you? What happens if it goes off further away but you're buffeted by the sort of pure force of it? What happens if you're inside a ship? Ship takes a big hit. Or Claro, dice que están trabajando en diferentes tipos de reacciones, aparte de las que nos ha contado, como que sería, por ejemplo, si recibes un granadazo cerca, si recibes un granadazo lejos, pero la onda expansiva, si te encuentras dentro de una nave. collides with something. Y claro, si te encuentras dentro de una nave y se colisiona con algo o pues se mueve por algún motivo la nave, ¿no? So just getting more and more of these reactions on the player that will tie him into what's happening around him in his environment. And with that, Claro, y tener más y más reacciones para... Al final, esto todo se hace por inmersión, ¿no? Por tener una idea de todo lo que ocurre a tu alrededor y que el personaje se vea reflejado. we have come to the end of this week's sickening saga, and it's time to say goodbye to the EZ-Hab attack of horror! Is my favorite part. Now, what did we learn this week? We learned that there are still 3 weeks left until CitizenCon, and everything is still a secret. So, for the EZ... Ha llegado el paso de despedir a esta semana del EZ-Hab de los errores.
O sea, esta saga además, lo dice como saga porque no hay otro capítulo, solo hay este, ¿no? En plan de cachondeo. Y además dice que sabemos que faltan 3 semanas para la CitizenCon y que también sabemos que todo sigue siendo un secreto. Habitat of Horror. I'm your host, Count Disco. And this is my werewolf. Hello, werewolf. Soy vuestro... Madre mía. Until the next time. Hasta la próxima, soy el Conde Discolando, me despido. Y aquí está mi hombre lobo, ¿no? LOL. Bueno, chicos, pues eso ha sido todo por el Star Citizen. Bueno, el show del Star Citizen que hacen a la semana. Espero que os haya molado. Y bueno, sí que la verdad es que está interesante el tema de que metan el combate a melee, que ya había ganas, ¿no? Y nada, que poco más. Darle las gracias por el apoyo. Que mañana vendrá el Star Citizen Live. Y en breve me pondré a darle al Battlefield, porque van a salir ahí los nuevos mapas. Y ya sabéis que Star Citizen hay que ver los albitos y hay que ir jugando a otras cosas. Y a la espera de que metan más contenido y más cosas. Así que nada, chavales. Hasta luego.